Una de las ideas más arraigadas y compartidas entre la comunidad de inversores de habla hispana es que invertir en empresas pequeñas es necesario si buscamos tener rendimientos superiores a la media. Si quieres vencer al mercado, tu portafolio debería de tener exposición a empresas pequeñas. Y cada vez es más popular escuchar esto en redes sociales por creadores de contenido, por inversores populares, pero bueno, una frase de Charlie Munger que a mí me gusta bastante y que me parece muy importante es que entendiendo los intereses de los demás podemos entender por qué hacen muchas cosas. Y es por eso que en este video hablaremos acerca de uno de los podcasts más interesantes que he visto en estas últimas semanas, que es un podcast que yo no conocía anteriormente, pero me pareció bastante bueno el contenido que están compartiendo. Se llama Territorio Inversor, es de World Stocks. Ellos comparten muchísima información en Twitter y así es como yo ya los conocía, por sus publicaciones que ellos tienen en Twitter. Y es en este podcast que entrevistan a alguien que ustedes probablemente conocen, Fernando Sánchez, uno de los creadores de contenido más populares acerca de inversiones de habla hispana. Sí, su canal es el canal de Invertir desde Cero. Probablemente ahora ya le suene mucho más ese nombre. Y es muy conocido por hablar acerca de empresas pequeñas. También es muy conocido por haber trabajado con Alejandro del Arte de Invertir, el canal más popular de inversiones de habla hispana específicamente para la bolsa de valores. Y estas dos personas, ambas son conocidas por invertir en empresas pequeñas porque es una de las cosas de las que ellos más hablan y de las cuales más comparten. Pero cuando escuchen la opinión de Fernando de por qué invertir o cuánto invertir o cómo invertir en empresas pequeñas o en general, se van a sorprender posiblemente tanto como yo. Una persona que es conocida por invertir en empresas pequeñas tiene una opinión muy diferente a la que tú probablemente te imaginas que tiene. Y bueno, quiero comenzar este video mencionando a Mohnish Pabrai, que es conocido por ser un clonador, una persona que consigue vencer al mercado a lo largo del tiempo, una persona que a largo plazo ha tenido excelentes resultados, mientras que su estrategia de inversión es agarrar las mejores ideas de los mejores inversores que conoce en el mundo y así es como logra formar sus portafolios, como logra encontrar grandes compounders. Y de hecho también muchas veces vemos una relación entre el portafolio de Guy Spier, de superinversionistas tan conocidos como Lilu y de Mohnish Pabrai porque entre ellos platican sus ideas. Y es que tanto Guy Spier como Lilu como Mohnish Pabrai son conocidos por ser aprendices de tanto Warren Buffett como de Charlie Munger. Y es con esto que quiero mencionar una de las cosas que se escribe en el libro de Richer, Wiser, Happier, en el capítulo 1, en el cual hablan acerca de esta estrategia de Mohnish Pabrai y nos dejan bastante claro que clonar las mejores ideas de los mejores inversionistas o de las mejores personas en el ámbito en el que tú te estés desempeñando puede sonar sencillo, pero también es un reto. Tienes que identificar quiénes son las personas más capaces y tienes que saber identificar cuáles son sus mejores ideas. Y eso requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. Entonces, la estrategia de Mohnish Pabrai sí requiere muchísimo trabajo, pero su trabajo es mucho más reducido que el trabajo de las personas que tienen que ir a buscar esas ideas o generar ideas desde cero, porque él ya sabe dónde buscar. A él le estás poniendo una canasta donde está viendo las cosas que están dentro de esa canasta y simplemente tiene que escoger entre esas pocas opciones cuál es la mejor y esa agregarla a su portafolio. Con esto puedo pasar a hablar acerca de Fernando Sánchez y de lo que él nos comparte en este gran podcast, que creo que Fernando es una persona bastante preparada y es una persona que yo admiro por todo el valor que ha aportado a la comunidad inversora y también es conocido por tener bastante experiencia en la bolsa de valores. De hecho, él trabajó en un fondo con Alejandro del Arte de Invertir y en este fondo se especializaban en invertir en small caps. Entonces, él tuvo que aprender cómo analizar las pequeñas empresas y nos menciona que él platicaba con los equipos directivos, veía en muchas ocasiones las plantas, veía los negocios y nos menciona que investigar a una empresa pequeña es mucho más complicado que investigar a una empresa grande. Y es por eso que me parece tan valioso compartir su opinión y su punto de vista. Una persona que se especializó en invertir o en analizar empresas pequeñas de Europa, del Reino Unido y de Canadá,
es el que nos está diciendo esta información. Y lo primero es que el 10% de su cartera está invertida en empresas pequeñas. Nos deja claro que a él le sorprende cómo ahora muchas personas han tomado la decisión de invertir el 100% de sus carteras en empresas pequeñas o en fondos que invierten en empresas pequeñas. Y es que cuando analizas a profundidad las empresas, te das cuenta de que es muchísimo más trabajo analizar una empresa pequeña, además de que los riesgos son mucho mayores porque muchos de los riesgos son desconocidos para nosotros viendo las empresas desde lejos, porque muchas de estas empresas dependen de variables que nosotros no estamos observando y de los cuales no vamos a estar bien informados leyendo únicamente sus reportes trimestrales. Y en muchas ocasiones hay muy pocos analistas poniendo atención a este tipo de empresas. Ahora, ¿qué es lo atractivo de las empresas pequeñas? Fernando lo tiene claro, que en números absolutos nos muestran que las empresas pequeñas a lo largo del tiempo logran vencer la media del mercado. Claro, rendimientos absolutos. Estamos hablando de que las small caps en general, usualmente a largo plazo, logran vencer la media del mercado. Y es ahí donde también podemos encontrar ineficiencias y oportunidades, porque hay mucho menos personas, no hay tantos fondos de inversión buscando invertir en empresas pequeñas, porque muchas empresas muy pequeñas no tienen la capacidad para que un gran inversor vaya a distribuir capital y tampoco tienen el tamaño como para que un gran fondo se interese en invertir una pequeña parte de su capital en estas empresas, dando oportunidad a que los inversores comunes encuentren estas oportunidades y logren así identificar estas eficiencias y aprovechar una situación que de otra manera probablemente no encontrarías en empresas grandes, las cuales, claro, están analizadas y son muy conocidas para la comunidad de inversores. Ahora, Fernando cuestiona si las personas saben en realidad la importancia que tiene un equipo directivo en una empresa pequeña, ya que nos dice que en una empresa grande, por ejemplo Visa, si cambia el CEO, bueno, el impacto que esto puede tener sobre el negocio debería de ser mínimo. Es un negocio que va a seguir funcionando, que tiene un moat, que tiene una marca, que tiene una presencia, que tiene una red de pagos, que bueno, difícilmente se va a afectar porque cambie el CEO. Pero si en una empresa pequeña el CEO cambia o el equipo directivo cambia, no sabemos cómo va a afectar esto al negocio. Tal vez esa persona era la que llevaba las riendas, tal vez esa persona era la más capacitada, la más capaz para llevar ese negocio. O podríamos hablar de que tal vez era un negocio familiar en el que la familia tenía los mayores intereses. Después de que ya no está el antiguo CEO que era el fundador, ahora ¿quién estará? ¿Qué intereses tendrá? Claro que además tenemos que considerar los riesgos de la industria, ya que si son negocios mucho más locales que una empresa grande, al momento de que cambia el CEO, tal vez el nuevo no conoce los riesgos de la industria, o tal vez el nuevo no tiene acuerdos que otras personas tenían, o que no tiene relaciones que el antiguo CEO tenía. Claro que en una empresa pequeña es mucho más importante el equipo directivo de lo que es en una empresa grande. Y Fernando aclara esto con una frase: una small cap no tiene que ser mejor que una large cap. En las empresas grandes tenemos distintas ventajas porque tenemos mucho más información, podemos conocer mucho mejor el moat que tiene la empresa y además podemos tener predictibilidad. Él nos dice que en una gran empresa o que en su portafolio él tiene opiniones de varias empresas que van a estar aquí los próximos 5 o 10 años, que sabe que van a mejorar los próximos 5 o 10 años. Pero de las small caps dice que no tiene o no elegiría ninguna que podría decir que en 10 años va a seguir mejorando, que en 10 años va a estar presente. Y una frase que él usa es que las empresas pequeñas no son la panacea. Dice que una cartera, y lo que él enseña es que una cartera debe de estar conformada por pilares. Y para describir estos pilares, él utiliza que el negocio, en el cual sea un pilar en tu portafolio, debe de ser un negocio exitoso, un negocio de calidad y además debe de ser un negocio bastante resiliente. Y paso a mencionar una de las cosas más interesantes que a muchas personas se les olvida. Dice que él no cree en el buy and hold, ese de comprar y mantener para siempre. Él dice, yo creo en el compra y checa, compra y revisa. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Una de las cosas que he propuesto en los últimos videos en los que hablé, por ejemplo, del portafolio, es que estoy enfocado en poder aceptar los errores lo más rápido posible, que fue algo que a mí específicamente me falló en el año 2022 porque no supe identificar a tiempo que 2021 fue un año anormal para la economía. No iban a mantener este crecimiento varias empresas tecnológicas, no iba a ser una nueva normalidad, sino que iba a ser un año anormal
normal e íbamos así a retornar a la media. Ya que me di cuenta de eso, ya había sido demasiado tarde y probablemente si me ponía a analizar mucho mejor la situación, me hubiese dado cuenta de eso y lo hubiese podido aceptar antes. Y es que ya ahora sí, con esa información se retoma curso, se corrige, pero la idea es corregir antes. Y esta frase de buy and check o de compra y revisa me parece una de las frases más importantes que se mencionaron en este podcast. La gente lo olvida muchas veces. Cree que está comprando algo para los próximos 10 y 15 años sin tener que volver a poner atención. No, lo correcto es que lo estés comprando con un horizonte de inversión de largo plazo, pero que siempre estés revisando la tesis de inversión. Por ejemplo, él con Meta. Meta fue una posición en la cual él seguía analizando la situación y cuando caía Meta en 2022, él llevó esta posición, algo similar a lo que yo hice, aunque yo le hice un poco más grande en mi portafolio. Él llevó a Meta en el 2022 a ser un 20% de su portafolio y esto después se volvió un 40% de su portafolio en el momento de la recuperación. Una persona que sabe concentrar capital, que sabe aprovechar oportunidades, pero que también limita su riesgo. Nos dice que él invierte 10% en small caps, pero también dice que entiende las personas que invierten un 20% en small caps. Y nos dice que él no busca la siguiente Amazon. Y esta es una de las frases que más escucho cuando alguien está hablando de invertir en empresas pequeñas. Imagínate haber invertido en Google hace 20 años o haber invertido en Amazon hace 20 años. Imagínate haber invertido en X empresa, pon el nombre que tú quieras, hace 20 años y mira los retornos que hubieses tenido. Bueno, no te tienes que complicar tanto. Costco no era una empresa muy pequeña hace 20 años, era una empresa ya bien posicionada en el mercado, era una empresa predecible, una empresa estable, una empresa que podríamos decir entre mediana y grande y los retornos que ha dado son superiores a la media. Y alguien que pudo identificar esa inversión hace más de 20 años fue Charlie Munger. Claro que la mantuvo, no por 10, no por 15, sino que hasta que él falleció y las acciones las siguen teniendo su familia. Entonces, esto de comprar y mantener a largo plazo sí es algo a lo cual nosotros como inversionistas aspiramos y es uno de los mejores objetivos que podemos tener, encontrar uno de estos pilares para nuestro portafolio y mantenerlo para largo plazo. Y es que él nos dice que en lugar de enfocarse en buscar el siguiente Amazon, se enfoca en buscar un buen negocio que le guste, que él entienda y que además él puede entender la distribución de capital que lleva a cabo el equipo directivo, para así poder estar en sincronía, para así poder estar entendiendo lo que el equipo directivo está haciendo y poder estar tranquilo con sus inversiones. Y él cree mucho en una de las cosas que yo también comparto bastante, que son de la escuela de Warren Buffett y de Charlie Munger, en la concentración. Él dice que si no vas a concentrar tu portafolio o si alguien no va a concentrar su portafolio, pues él no entiende por qué no, en lugar de estar invirtiendo en muchísimas empresas individuales, mejor únicamente se invierte en el S&P 500. Y estoy completamente de acuerdo. El S&P 500 es una excelente opción. Claro, que aquí quiero aclarar, todo esto es mi opinión. Nada de esto es una recomendación. Cada quien debe llevar a cabo su análisis y tomar sus propias decisiones. Pero aquí estoy yo para compartir mi opinión y para compartir la opinión que compartió Fernando en el podcast en el que él se presentó. Y creo que una de las mejores maneras para cerrar este video es mencionando una de las frases que Fernando nos deja, que las personas suelen acudir al árbol caído. Cuando una acción le está yendo mal, escuchas muchas críticas, se escucha mucho ruido. Lo que hay que aprender a hacer es eliminar ese ruido exterior y analizar la situación. Así como él dice, buy and check o compra y revisa, hay que revisar esa situación, hay que revisar el árbol caído sin escuchar a los demás que están observando ese árbol. Esta situación para él la vio repetirse en Meta y es la segunda vez que vive un colapso tan fuerte en Meta con tanto ruido al exterior y vemos lo que causó para su portafolio. Pasó de ser un 20% a un 40% de su portafolio gracias a la apreciación que tuvo la acción en 2023. Inversionistas, como menciona acerca de Mohnish Pabrai, el agarrar las mejores ideas de otras personas puede ser una de las mejores habilidades que podamos desarrollar. Claro que dar crédito y aprender de ellos y compartir con ellos es lo mejor que podemos hacer. Pero también tenemos que mantener en cuenta la frase que mencioné al inicio de Charlie Munger, que dice que entendiendo el interés de los demás podemos entender por qué hacen muchas de las cosas. Si estás analizando un portafolio de un fondo de inversión, de un creador de contenido,
que maneja small caps, bueno, entiende que este creador de contenido que maneja small caps tiene un interés de que está manejando un fondo que se especializa en small caps. No tiene que haber una ventaja por sobre small caps y large caps. ¿Dónde está la mejor oportunidad? Recordemos que muchas personas se tienen que encasillar en un tipo de inversión, en un tipo de activo, porque así es como está la estructura de su fondo. Así es el atractivo de su fondo. El invertir en empresas pequeñas es algo que va a dar diversificación, pero como dice Fernando, no entiende cómo muchas personas van y ponen todo su capital en ese fondo que es específicamente de empresas pequeñas, en lugar de tenerlo como una parte de la cartera, una pequeña parte de la cartera. Inversionistas, seamos conscientes, no porque de algo se platique mucho quiere decir que es la mejor oportunidad o que es lo más sencillo o lo mejor por hacer, sino hay que entender cuáles son los intereses y por qué es que estas ideas han ido aumentando tanto. Digo, simplemente hace falta recordarles el video de Terry Smith, que se los dejo en las tarjetas y lo pueden ir a revisar. En 2023, 11% del rendimiento del Nasdaq, que el Nasdaq en 2023 tuvo un 43% de rendimiento, 11% provino únicamente de Nvidia. Fueron las magníficas 7 las que hicieron la enorme mayoría del rendimiento del Nasdaq. Es así que un portafolio únicamente con las magníficas 7 hubiese vencido por bastante al mercado. No hubiese tenido que haber ninguna empresa pequeña. Y las magníficas 7, las últimas décadas, sabemos que han estado destruyendo el mercado. Entonces ahora sí, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.